Pero antes de eso vamos a ver qué otra información podemos agregar ahí antes de seguir. Bueno, veamos pues. Vamos a crear entonces, vamos a venir y vamos a crear el método que se llama llenar tabla. Vamos a buscar acá en la parte de abajo, aquí vamos a crear método para llenar el data grid. Bueno, entonces vamos a colocar un método public void. Este es del tipo void, solo va a ejecutar el procedimiento que programé ahí. Le vamos a poner llenar tabla. Muy bien, ahí ya tenemos el método. Si ustedes se recuerdan, el data grid le colocamos como nombre datos, ¿verdad? Entonces vamos a, en este caso, a utilizar esto, datos punto data source. Este es de donde viene la información. Lo voy a igualar a null porque cada vez que yo esté llamando al método, lo que voy a hacer es que voy a estar de cierta manera borrando la información y actualizándola. Eso es lo que voy a estar haciendo, es como una especie de refresh. Más adelante voy a usar otro método también para que tengan diferentes opciones. Entonces voy a colocar aquí for int y va a ser igual a 0 y menor. Ahora, aquí por ejemplo, ¿hasta dónde me debe leer el ciclo? Entonces, si ustedes se recuerdan, yo tengo un método que me devuelve la cantidad de usuarios. Entonces, ese es el método que debo llamar. Entonces, si ustedes se recuerdan, tengo una variable global ahí, una variable pública que me permite conectarme a la clase operadores de jugadores, que es la de mis jugadores, que es la que creé en la parte superior. Le coloqué op jugadores y la variable se llamaba mis jugadores. Esa me permite conectarme a todos los métodos. Entonces voy a venir yo y lo voy a colocar aquí, número de jugadores y más. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si ustedes recordarán, yo tengo un contador de usuarios y ese contador de usuarios me lleva el control de cuántos usuarios llevo. Entonces, este ciclo va a recorrer basado en el número de jugadores que yo tengo almacenado, los va a leer y se los va a asignar al data grid. Eso es lo que estoy haciendo en pocas palabras. Vamos a usar este método. Hay dos formas de hacerlo. Voy a explicar las dos formas aquí, solo que después lo voy a dejar comentado. Puedo venir yo y agregar esto, datos punto data source. Este me busca, esto es el data source, es como el origen de donde viene la información. Y voy a colocar mis jugadores punto get jugadores. Se recuerdan que el método get jugadores me devuelve toda la información que está guardada en el arreglo de jugadores que hicimos. Si uso esto, automáticamente me va a llenar el data grid simplemente con esta línea. El problema es que aquí me va a marcar un error en este momento porque yo le agregué columnas. Para usar este código específicamente, yo no debo agregarle columnas aquí. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces aquí debo verificar esto primero. Antes de hacer la primera prueba, voy a terminar de codificarlo y después vamos a hacer la primera prueba. A ver, solo permítanme aquí. Aquí está. Entonces les vuelvo a repetir. Esta parte de acá lo que hace es que se conecta al método getJugadores y llena la tabla automáticamente. Lo voy a dejar comentado. Y la otra forma, en este caso, es este. Int n va a ser igual a datos. Este método se los expliqué cuando trabajamos con el data grid y las gráficas del cálculo de la pendiente. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy llevando el control del número de filas que voy agregando y eso está asignado a la variable n. Aquí. Ahora aquí vamos a agregar, voy a comentar esto. Agregamos la información al data grid, específicamente aquí a la columna del nombre. Es la primera columna. Entonces voy a colocar datos punto rows, que es la fila, y que esté en la fila en la primera
en este caso en el número de la fila que lleve el control, y en este momento va a ser la 1, entonces que lo agregue en la primera fila, o en este caso la posición 0, la fila 0, perdón. Punto cells, y aquí le voy a decir que me ubique la columna 0. La columna 0 es la de nombre. Punto value. Igual me conecto otra vez a la clase operadores de jugadores por medio de la variable mis jugadores punto get jugadores, y si ustedes se recuerdan, get jugadores me marca el arreglo en la posición y ahí es donde uso el ciclo for. For empieza en la posición 0. Acuérdense que un arreglo tiene las posiciones iniciadas en 0, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Punto nombre. Y este me va a devolver el nombre del usuario y lo va a agregar a la primera columna. O los nombres los va a agregar a la primera columna del data grid. Y hago lo mismo. Voy a copiar desde el comentario para avanzar un poco más rápido. Y solo voy a cambiar algunos datos específicos aquí de los puntos. Aquí me va a devolver el dato de los puntos. Aquí sería puntos. Ahí estamos. Y acá, por ejemplo, no va a ser en la celda 0, sino que va a ser en la celda 1. Porque la celda 1 es la columna 1 donde están los puntos. Si ustedes ven el diseño, esto de aquí donde dice nombre es la columna 1 o la columna 0, perdón, y puntos es la columna 1. Bueno, entonces aquí tengo dos formas de poder hacer el llenado, si ustedes se dan cuenta. Aparte de eso, pues voy a agregar otros métodos específicamente para el control de la tabla. Vamos a utilizar un método para limpiar la tabla. Cada vez que registre un nuevo usuario, que la limpie para que no me esté escribiendo los datos unos abajo de otros, perdón, y hago una lista grandísima repitiéndome la información. Entonces aquí vamos a generar un método para limpiar la tabla, o mejor voy a colocar el nombre, el data grid. Entonces voy a colocar aquí public void limpiar. ¿Y qué voy a colocar aquí? El nombre del data grid, datos.rows.clear. Aquí estoy diciendo que eliminen las filas. Datos.refresh. Y aquí refresco la tabla. Entonces esto me va a servir para eliminar lo que está ahí y después llenarlo con la nueva información llamando al método llenar tabla. Entonces con eso ya limpiamos la tabla. Es otra forma de hacerlo sin utilizar el data source igual null. Muy bien. Ahora, antes de probar esto, vamos a verificar qué más que nos hace falta. Por ejemplo, también tenemos que hacer unas modificaciones con la parte de datos de los jugadores. Resulta que aquí en la parte de datos de los jugadores yo tengo que hacer algunos pequeños cambios. Ya hice el primero, que era agregarle el public para que sea accesible. El segundo cambio en este caso es que debo agregar una variable nueva. Vamos a agregar un private. Vamos a colocarle static, de tipo static in posición. Necesito manejar la variable posición. Esto para que al usuario, por ejemplo, lo registre y después esa posición la mando al formulario, por ejemplo, FRM pendiente, y basado en esa posición yo pueda modificar la información que está registrada. Eso es lo que voy a hacer. Solo antes de, vamos a ejecutar el programa para, bueno, no lo hemos llamado, vamos a hacer la prueba de la tabla como les había dicho, no lo he hecho. Aquí, por ejemplo, aquí está llenar tabla. Entonces acá vamos a venir donde está ingresar la información. Aquí está el botón de ingresar.
voy a venir yo y voy a colocar primero limpiar, voy a invocar el método limpiar y después voy a utilizar el de llenar tabla. Aquí está. Esto del this.close lo voy a bloquear un momento para que no se cierre cuando registre un juego. Vamos a hacer pruebas. No he estado codificando y no he hecho ninguna prueba. Necesito verificar si no tengo errores también. Tenemos que ver eso. Bueno, por el momento todo está funcionando correctamente. Archivo, registro, y acá por ejemplo no me está cargando la información. Debo hacer algo aquí. ¿Por qué no me está cargando la información? Pues eso es muy sencillo. No lo programé o no llamé el método llenar tabla en el evento load del formulario. Entonces, por ejemplo, si yo agrego José y le doy ingresar, jugador agregado correctamente, dice. Aquí ya me funcionó esto. Y resulta que José 1 y Pedro 2, estos de aquí, en este momento, son los que tengo almacenados en el arreglo. Entonces, cuando yo le di ingresar, todavía no me ha ingresado el dato de José. Esto no me lo he ingresado todavía. Entonces, eso también debo revisar. Debo revisar el por qué. El por qué no me está registrando el dato acá. Ese es un error que debo verificar. Ahora, si le doy ingresar de nuevo, me dice que lo está agregando, pero resulta que realmente el proceso sí lo está haciendo, pero no me está actualizando la tabla. Eso es lo que está sucediendo en este momento y debo controlar ese error, debo verificar qué está pasando. Bueno, por el momento la tabla sí la está llenando, pero debo controlar el error específicamente de la tabla. Voy a seguir codificando algunas cosas. Vamos a ir al evento load que está aquí y acá vamos a llamar al método llenar tabla. Eso me va a permitir, en este caso, a la hora de cargar el usuario, que me llene la tabla automáticamente, y ahí ya nos está funcionando. Bueno, veamos pues qué otro tipo de información en este caso necesitamos agregar aquí. Vamos a hacer un repaso. Ya, por ejemplo, la variable privada operadores de jugadores está listo. Mis jugadores, ahí ya lo tenemos bien. El método setDatos ya está agregado, eso está funcionando bien. Tenemos la variable booleana nuevo en falso. Tenemos los puntos en 0, ahí estamos bien. En la parte de load tenemos el método llenar tabla, estamos bien. Aquí en ingresar, nuevo lo vuelvo true. Tengo el string nombre, la variable estado está en 1, estamos bien. Capturo en este caso lo que tiene el txt nombre y se lo asigno a la variable nombre. Ahí estamos bien también. Ahora resulta que voy a venir yo y aquí por medio de este lo que va a hacer es que me va a capturar los datos de nombre y puntos y se los va a enviar a la clase datos de jugador. Aquí estamos bien. Aquí vamos bien. Ahora datos jugador 1 igual datos jugador. Esta lo tenemos que cambiar porque estoy ahora manejando la variable posición. Esto tengo que cambiar. Pero ahorita en su momento vamos a hacer el cambio. Bueno, lo que podemos hacer acá es que puedo cortar esto y lo voy a agregar aquí. Vamos a ver. Muy bien. Entonces voy a declarar una variable aquí. Esta va a ser la variable posición. ¿Qué es lo que voy a mandar acá? La posición del registro que estoy mandando al arreglo. Eso es lo que voy a mandarle en este momento. Entonces, por ejemplo, voy a venir yo y voy a decir mis jugadores.
esa es la variable general que me conecta a la clase. Punto posición del jugador. Aquí le colocamos nombre, ¿verdad? Ese nombre es la variable local que estoy manejando ahí. Entonces lo que va a hacer es que va a ir a la clase operadores de jugadores y va a invocar al método, en este caso, de buscar. Aquí está. Este que está aquí, el de posición del jugador. Entonces lo que me va a devolver es que si existe el usuario, el nombre que yo estoy enviando, me va a devolver la posición dentro de la regla. Eso es lo que va a hacer. Entonces voy a venir yo y regreso aquí a mi código. Aquí en datos jugadores ya la tengo como tipo estática. Bueno, entonces regresando a la parte del código, lo que vamos a hacer ahora es que me voy a conectar a la clase datos jugadores y le voy a mandar dos cosas. Le voy a mandar el estado y le voy a mandar la posición. Ahora, este de acá me está marcando error porque dice argumento 1 no pues se puede convertir en este caso un tipo int a string, me está diciendo. Pero ese es un error del constructor que yo tengo en la clase datos jugadores. Resulta que aquí en la clase datos jugadores yo tengo este constructor, pero este constructor le hace falta un parámetro que es el de la posición. Entonces yo voy a venir y a este constructor le voy a agregar la variable posición. Pero resulta que también esta variable posición yo debo encapsularla. Entonces voy a venir acá, voy a seleccionar esto, le doy clic derecho y le digo acciones rápidas y refactorizaciones y le agrego el encapsulamiento. Y aquí me aparece en la parte de abajo, solo que le vamos a quitar el estático porque no me interesa que quede de tipo estático y ahí ya lo tenemos. Entonces ya tengo ahora nombre, puntos de estado, la posición como una variable tipo estática y ya puedo venir yo aquí fácilmente y hacer esto. Dis.posición es igual a posición y aquí ya me funciona el método como tal y ya tenemos una variable nueva. Vamos a agregar en este caso, vamos a ver, ya tenemos esta variable, la de posición ya la tenemos como tipo pública, también la clase. Ahí por ejemplo los cambios ya están realizados en su totalidad. Ahí ya estamos bien. Bueno, entonces ahora nos toca revisar de nuevo la parte de los jugadores. Entonces, aquí la parte de los jugadores específicamente yo necesito revisar que me esté guardando la información como corresponde en este caso en el arreglo. Eso es lo que debo revisar. Aquí por ejemplo ya vimos que la información que le estoy mandando aquí de operadores jugadores está cargando correctamente, ¿verdad? Esto está cargando correctamente. Yo necesito hacer la prueba. Una prueba más, ya me cargó y necesito ver que me agregue, por ejemplo, vamos a agregar a Juan y aquí me dice jugador agregado correctamente, pero aquí todavía no me está actualizando. Ese es uno de las cuestiones que debemos verificar. Realmente sí me lo está agregando al arreglo, pero aquí no me está actualizando la tabla. También otra prueba que íbamos a hacer antes de ver esto era con la parte de qué pasaba, por ejemplo, si yo venía y a esto de acá en la parte de editar le quito las columnas. Si yo le quito las columnas en este momento y yo lo ejecuto, me va a marcar un error. Ese error que me va a marcar es con el data grid. Me está diciendo que no tengo columnas establecidas. Es porque las quité. Entonces
Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo bloqueo esto y utilizo esta información? El datos punto, en este caso, aquí por ejemplo uso mis jugadores.getJugadores. Entonces lo que va a hacer ahí es que me va a cargar la tabla con toda la información del getJugadores. Y si ustedes ven, aquí está, me genera las columnas automáticamente, solo que me muestra la columna de estado. Estos jugadores están en estado 0, es decir, no me activan los menús. Hasta que yo venga y cree uno nuevo, me va a activar el menú. Solo que aquí hay otra situación. Dice no se puede eliminar mediante la programación la colección de filas. Aquí por ejemplo, este método limpiar no lo puedo utilizar. Tengo que usar, en lugar del punto clear o el refresh, debo usar el data source igual a null. Entonces esas son las características de usar estos métodos. Entonces por ejemplo, ya vimos cómo funciona este es mucho más específico. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy mostrando directamente la información que yo quiero. Aquí C1 por ejemplo, le vamos a colocar nombre a la columna C1. Aquí a la columna C2 le voy a colocar puntos. Ahí está, ya tenemos las dos columnas agregadas, le damos a aceptar y ahora ya no me va a marcar el error, ya me va a funcionar. Sin embargo, todavía debo revisar en este caso la parte de por qué no me está registrando la información de acuerdo al método. Esa es otra situación que debemos controlar y lo vamos a hacer en este momento. Vamos a revisar punto por punto lo que está pasando acá.